Vamos a continuar hablando de ello con nuestro siguiente invitado de este cierre de Wall Street. Doy la bienvenida a Alejandro Gimpó, macroestratega en la Rainval Asset Management. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street. Quería empezar poniendo el foco en la disputa por Groenlandia, ¿no? Lo estábamos comentando. Está llevando a Trump a amenazar con aranceles a Europa, así que parece que ha dado marcha atrás, ¿no? Y la Unión Europea ahora parece no hacer frente a los aranceles de Donald Trump que estaban previstos entrar en este 1 de febrero de 2026. Este giro de Trump sobre Groenlandia, Alejandro, ¿crees que es una decisión estratégica retirar esos aranceles? Mira, es muy interesante cómo se dio la semana, porque nosotros cerramos la semana pasada lo que fue una subida de aranceles, una amenaza de subida de aranceles a partir del 1 de febrero, y en la que definitivamente se mostraba una postura bastante agresiva y frontal respecto a lo que era el dominio sobre Groenlandia y los efectos que podía tener, pero sin embargo, a lo largo de la semana y en el contexto del World Economic Forum, nosotros vimos que efectivamente, la postura de los líderes europeos fue definitivamente yendo de menos a más, considerando, yo creo, el discurso de Macron como el punto de quiebre en el sentido que se pedía que se generaran algunos mecanismos anticoercitivos. Se recordó también la posición que tienen los países europeos respecto, tal como bien decías, a la posición del Treasury norteamericano y por ende todos los mecanismos que podían surgir no solamente de la parte arancelaria, sino también desde la parte fiscal y cómo eso podía presionar definitivamente al gobierno de los Estados Unidos. En ese contexto es que nuevamente pareciera ser que vimos un taco trade, en el sentido de que Donald Trump definitivamente retrocedió respecto a las medidas iniciales que tenía. Sin embargo, en este mismo contexto es que Donald Trump también logró parte de lo que hacía. Nosotros mencionamos aquí que eso es una estrategia de, coloquialmente se le llama tejo pasado, es decir, uno pide más de lo que realmente es esperable que se entregue después para retroceder y de alguna forma quedar con algo en este punto de negociación. Recordemos que Estados Unidos definitivamente logró ciertos compromisos con, por ejemplo, tener ciertos posicionamientos de bases militares, de posicionamiento geopolítico, porque Groenlandia no solamente es una gran tierra de recursos, tanto minerales como de tierras raras, sino también es un eje de posicionamiento clave en lo que es la cercanía con Rusia y la cercanía con China. Alejandro, además quería preguntarte precisamente por la situación de los aranceles, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, ¿qué sectores salen fortalecidos en un mundo donde hay estas barreras comerciales? Mira, yo definitivamente creo que el punto principal acá es pensar cómo es todo este ruido, toda esta nebulosa de corto plazo, cómo afecta a los diferentes sentimientos de los inversionistas. Uno podría pensar que pueden haber ciertos sectores, ¿no es cierto?, principalmente ligados a lo que son los metales, los que se han visto fortalecidos, porque está siendo el nuevo refugio. Tú mismo lo comentaste hace un momento que en toda esta estrategia que se ha visto un Estados Unidos muy nebuloso respecto a ciertas decisiones o que el mercado lo ve algo nebuloso, que retrocede, que avanza, la verdad es que ha estado la etiqueta de Sell US. Y en ese contexto, cuando nosotros antes teníamos mucha volatilidad, el refugio era el dólar americano y los treasury. En este contexto parece ser que el refugio está siendo ahora el oro, está siendo la plata, el paladio y entre otros metales que de alguna forma rompen ese fenómeno de correlación que antes tenía el US Treasury. Entonces, cuando pensamos en una especie de portfolio balanceado, por ejemplo, ahora el mecanismo de diversificación no está siendo tanto en lo que es la renta fija norteamericana, sino en incluir otro tipo de instrumentos que nos pueden suavizar esa volatilidad, como son, por ejemplo, la inclusión de metales en todos estos tipos de portfolios. Alejandro, más allá del ruido político, ¿qué valor económico estratégico tiene Groenlandia hoy en términos de recursos naturales, rutas comerciales y seguridad energética también? ¿Qué impacto podría tener de manera económica? Mira, definitivamente yo creo que toda esta posición se estaciona principalmente en la cantidad de, tal como le decía, los metales que tenemos en récord, muchas minas de oro, muchas minas también de tierras raras que
son claves en lo que es el proceso de desarrollo tecnológico y también muy ligado con eso el desarrollo de defensa. Vemos que las rutas de comercio se han visto de alguna forma interrumpidas por ciertos elementos geopolíticos y contar con una ruta segura definitivamente es otro punto positivo para lo que son las cadenas de suministro global y también para las volatilidades que puedan surgir en el mercado de materias primas. Alejandro, además, mirando a la situación de las materias primas, hoy alcanzaban la plata el máximo histórico, más de un 4% arriba, se alcanzaba incluso por encima de los $100, el oro se acerca en ese rally a los $5.000. ¿Qué hay detrás de este rally? Mira, principalmente uno podía pensar en que el gran rally del oro que nosotros tuvimos en 2025 fue una jugada muy impulsada por el posicionamiento de diferentes bancos centrales que construyeron gran parte de las reservas soberanas de alguna forma o digamos de los bancos centrales mismos en este posicionamiento de oro. Eso de alguna forma fue el punto de partida para que luego se sumasen muchos inversionistas institucionales y hasta inversionistas retail, hasta que nosotros alcanzamos este máximo histórico del oro por sobre, ¿no es cierto?, los $5.000 la onza. Ahora, cuando nosotros estamos pensando también en lo que fue el rendimiento de la plata, uno pensaba, ¿qué tipo de mineral, qué tipo de activo puede ser semejante al oro y que de alguna forma comparte ciertas cualidades, no solamente en su componente de diversificación, sino también en su componente clave en lo que son los procesos de desarrollo tecnológico? En ese contexto se veía que la plata tenía una valoración bastante por debajo, por lo tanto era una oportunidad de compra muy atractiva y eso empezó a impulsar algo más detrás del oro, pero que si nosotros vemos el incremento desde, ¿no es cierto?, los últimos meses, definitivamente se ha ido hasta por 3 en lo que es el valor que ha alcanzado y como bien dices, hoy ha roto un nuevo récord. Alejandro, mirando también a la situación de los activos refugios, ¿crees que se vuelven demasiado correlacionados entre sí? Bueno, por definición, en ese contexto, los refugios toman ese carácter cuando tenemos este escenario de volatilidad. Ahora, tenemos que entender también que este tipo de activos forman parte de otra historia macro o temática que está surgiendo, que es el desarrollo de inteligencia artificial. Eso está muy ligado respecto a los niveles de tendencia que pueden tomar este tipo de activos. Pero definitivamente, tal como decía, pareciera ser que cuando nosotros tomamos la correlación entre lo que es activos de equity americano como el S&P y la correlación en US Treasury, vemos que es más alta. Por ende, cuando nosotros estamos construyendo este tipo de cartera, incluirlo a los dos, pensando que nos van a ayudar en esta correlación a disminuir el riesgo, la verdad es que parece ser algo equivocado. Y es por eso que algunas estrategias han estado incluyendo este componente más de nuevos activos refugio para poder bajar algo de volatilidad en todo este contexto que estamos viendo. Yo creo que definitivamente esta es una oportunidad que los inversionistas están discutiendo cómo es que pueden de alguna forma tratar de, en el corto plazo, aislarse un poco de toda esta comunicación que está surgiendo, todo el ambiente geopolítico que puede cambiar de un momento a otro y que definitivamente tiene impactos severos en los mercados. Pues precisamente de eso te quería preguntar, Alejandro, ¿dónde están las oportunidades de inversión en este entorno? No solo defensivas, ¿no? Definitivamente, yo creo que aquí gran parte de la búsqueda de valor se centra en quizás alejarse un poco de la ventana de corto plazo, tratar de ver quizás cuáles son las grandes historias macro que están surgiendo en el contexto de mediano a largo plazo. Nosotros, y bueno, desde donde yo estoy sentado también en Latinoamérica, vemos que Latinoamérica es un contexto donde las historias macroeconómicas se están dando con una gran fuerza. En este contexto, gran parte del mapa político de la región está cambiando hacia gobiernos que son más amistosos con el mercado. Tenemos unas historias muy positivas respecto a, por ejemplo, cómo es que se han hecho diferentes tipos de medidas disminuyendo ciertas regulaciones, ciertas trabas a la inversión y cómo en esa misma historia han surgido ciertos intereses. En este contexto nosotros destacamos, por ejemplo, el contexto de Brasil, que tiene
tasas de política monetaria en máximos a niveles de 15% y que pronto debería comenzar su ciclo de bajas de política monetaria. Por ende, hay una gran oportunidad de ganancia de capital y muchos inversionistas ya se han montado en nuestra estrategia aprovechando el carry trade, que es súper atractivo considerando tasas reales que son cercanas al 9%. En ese mismo contexto, cuando se produzca toda esa rotación hacia lo que es un mercado de equity que está esperando, ¿no es cierto?, todo ese financiamiento, obviamente hay una gran oportunidad en diferentes empresas brasileñas que están mostrando un enorme valor y una gran salud. Y en el contexto chileno también, nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, el año pasado tuvimos un rendimiento extraordinario, nuestra bolsa local, el IPSA, rentó cerca de un 60% en moneda local, sumando la apreciación de lo que nosotros tuvimos de la moneda chilena, el peso chileno, alcanzó un 65% en dólares, lo que definitivamente es una estrategia muy, muy buena respecto a todo el otro contexto de diferentes estrategias que hemos tenido en el mundo. Yo creo que eso es una visión muy potente respecto a cómo se está construyendo nuevamente la región, cómo se están dando oportunidades de inversión y cómo Latinoamérica se ha mantenido como un refugio y una oportunidad clave en un contexto donde pareciera ser que la nebulosa geopolítica es la que está dominando. Alejandro, ¿qué tipo de inversor está mejor posicionado hoy? ¿El conservador, el balanceado o más el agresivo, el que corre algo más de riesgo? Yo te diría que definitivamente es un juego de paciencia y es un juego de estar bien pensando cuáles son los diferentes horizontes. En este contexto siempre se dice que el mercado es bueno con quien tiene tiempo de esperarlo. En ese mismo contexto hay que tener mucho cuidado respecto a tratar de aprovechar o hacer cierto market timing en este contexto. Es decir, aquí quien hace market timing en el corto plazo, el único que lo podría hacer sería alguien que conociera a la perfección al presidente Trump, las comunicaciones que puede estar surgiendo por redes sociales, y definitivamente eso sabemos que para la gran mayoría del mundo es bastante difícil. Considerando eso, vemos que los plazos de mediano y largo plazo, apostando a una estrategia mediana agresiva, tienen oportunidades de ganancia que son bastante positivas. Alejandro Guimpó, macroestratega en la Rainval Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de Wall Street, en esta tertulia económica. Que tengas muy buen resto del día. Buenas noches y buen fin de semana.